comienza un nuevo camino, que es establecer una línea para saber realmente si hubo o no participación de terceros. Ayer en mi familia lo conversábamos, me decían, ¿qué habrá pasado? Uno, ni sin ser un experto y muy a priori, uno dice, es muy extraño que una joven que estaba leyendo un libro en un parque al lado del río termine en un islote. A mí no me cuadra. Comienza un nuevo camino, que es establecer una línea para saber realmente si hubo o no participación de terceros. Ayer en mi familia lo conversábamos, me decían, ¿qué habrá pasado? Uno, ni sin ser un experto y muy a priori, uno dice, es muy extraño que una joven que estaba leyendo un libro en un parque al lado del río termine en un islote. A mí no me cuadra. A mí no me cuadra. Hemos conversado con el inspector Vallejo, hemos conversado con el general Tapia y todo parece indicar de que aquí hubo participación de terceros. Ahora, demostrar eso tras todos estos meses, sobre todo en el lugar en el que se encontraba Tamara, yo creo que es un desafío superlativo para los equipos de investigadores, Francisco. ¿Qué te parece? Sí, lo que ocurre es que hay dos o tres líneas asociadas al tema de la desaparición de personas. Estas dos o tres líneas no guardan relación con probablemente con descubrir la vida, sino que tiene que ver necesariamente con encontrar a esta persona y que de alguna manera se empiezan a generar ciertas líneas asociadas o formas o protocolos asociados al tema. En algún minuto alguien comentaba hace unos días atrás en este mismo programa respecto a una ley que tenía que ver con el tema de la búsqueda de personas o las personas desaparecidas. Nosotros como Topos o como organización lo que hacemos o nuestros protocolos indican que nosotros de alguna manera nunca buscamos desde el minuto que desaparece una persona hacia adelante, sino que empezamos a buscar desde el minuto que desaparece esta persona hacia atrás. La desaparición de personas es una consecuencia de algo en el fondo. Ya. Ahora, esa consecuencia de algo, insisto, no estoy solamente basándome en la participación de terceros, sino que estoy hablando del suicidio, estoy hablando de la evasión, estoy hablando de varios tópicos que se dan en torno al tema de la desaparición de personas. Particularmente en el tema de Tamara Zurita, si bien es cierto, no se puede descartar la participación de terceros o ninguna otra hipótesis, porque recién ayer se pudo dar con el hallazgo de su cuerpo, digamos. Hoy día todas las pericias tienen que estar orientadas a asociar la vida de Tamara Zurita en términos de poder ir descartando o ir confirmando alguna de esas líneas de investigación, pero claramente eso está en manos de la Fiscalía y por ende también de las policías para hacer una investigación exhaustiva y efectivamente determinar por qué Tamara Zurita termina en ese sector del río, digamos. Tú compartes, Francisco, que es lamentable, pero al parecer es una realidad lo que ayer comentaba el inspector, que después que un cuerpo está 5 meses en el agua, es muy difícil poder comprobar si además sufrió otro tipo de, por ejemplo, un abuso. Claro. O sea, ¿qué pasó realmente? Que es muy difícil comprobarlo científicamente, porque sabemos que los cuerpos se descomponen debajo del agua. Entonces, ¿qué opinas tú al respecto? Yo, si bien es cierto, el tiempo no es un elemento a favor de todo lo que tiene que ver con pericias o tiene que ver con investigaciones. Yo confío en la OCAR, confío en la CRIM, confío en OS9, confío en el VIPE, confío en efectivamente las secciones especializadas que tienen las distintas policías y confío también en las fiscalías que se van a dar de alguna manera todas las diligencias para poder determinar fehacientemente qué efectivamente le ocurrió a Tamara Zurita y qué efectivamente le provocó la muerte y qué la llevó a eso en el fondo. Claro, se están haciendo pericias justamente para descartar con certeza la participación de terceras personas. Eso se tiene que hacer a través de una autopsia y mientras tanto se siguen realizando labores allí en la ribera del río Biobío, allí donde fue encontrada Tamara. La familia está exigiendo que en definitiva se le dé prontitud a esta ley de extraviados. Claro. Porque recordemos que habían 3 casos de presunta desgracia. Sí. Y la familia de Mary Jara Carrasco, que es una mujer de 77 años, llegó hasta el servicio médico legal. ¿Ya?
pensando que podía ser la madre de ellos. Mira, imagínate, estamos hablando de una mujer de 77 años, claro, que lleva desaparecida desde octubre del 2017. Y cuando llegan y le dicen, no, ¿sabe qué? Lamentablemente no es su madre porque las características es de una mujer de entre 20 y 30 años. Claro. Bueno, ese caso está cerrado. Ese caso está cerrado. Entonces, ellos piden, tanto la familia de Mary como la familia de Tamara, que claro, que la ley de extraviado tenga urgencia para que no se cierren los casos. Claro. Para que no quede esto en un papel. Sí. Para que haya un protocolo además y no solamente de búsqueda al momento de desaparecer una persona, sino que también de qué ocurre después cuando van pasando los meses y esto decanta y ya no salen los medios de comunicación. Es súper importante que esta ley esté y tenga el visto bueno de una vez por todas. ¿Tú bien la conoces? Sí, lo que ocurre es que Francisco. hoy día a lo mejor alguien se va a enojar con lo que voy a decir, pero el tema de la denuncia por presunta desgracia es un trámite finalmente. Sí. No, que un registro y punto. es como para dar un registro, una constancia de que alguien ya no está en la vida civil o de alguna manera no está a vida en la familia, en el trabajo, qué sé yo. Y en el fondo yo siempre lo vi siempre lo he visto como un trámite más civil que un trámite más judicial en términos de poder encontrar. Una acción real, claro. Claro, por lo tanto, yo insisto que en este tema efectivamente hacen falta protocolos y hacen falta protocolos establecidos por la ley, digamos, más allá, porque estos protocolos deben mandar, prohibir o permitir. No debe quedar al libre albedrío, a la libre interpretación de el carabinero que toma la denuncia o el oficial de la Policía de Investigaciones que toma la denuncia en un cuartel. En donde, digámoslo, la mayoría de los casos, ese oficial o esa persona, lo primero que cree es que la persona se fue de carrete. Es que la persona se fue por su propia voluntad. Es que ¿sabes lo que ocurre, Eduardo? Que eso ocurre. Sí, está bien, pero resulta que el problema se genera en las excepciones. El problema se genera cuando... En ese porcentaje pequeño, en que efectivamente la persona no se fue de carrete y sí fue secuestrada, o sí fue tomada, o sí fue desaparecida por alguien. Por eso él tiene que estar bajo el amparo de la ley. Y tiene que estar bajo el amparo de la ley para que, insisto, no quede a la buena voluntad de algo o de alguien. Las instituciones deben funcionar en función de protocolos amparadas por la ley. Sí, claro. No nos olvidemos que en el caso de la señora que tú mencionabas recién, Germán, Mary. en el caso de Tamara Zurita, y también había una tercera desaparecida también en la 8ª región, que terminó siendo un carrete que se fue a Santiago. No sé si ustedes se acuerdan de ese caso hace unos meses atrás, en donde estaba todo el mundo buscándola, que estaba sonando mucho el tema de Tamara Zurita, y aparece esta nueva desaparición o esta nueva denuncia por presunta desgracia, y finalmente terminó siendo una niña que había ido a carretear a Santiago y escondida de sus papás. No, porque además al ser el mismo lugar geográfico, exactamente, se genera una especie como de psicosis. Entonces una persona ya no está y se conectan los casos y dice, chuta, está Tamara, está esta otra persona, está esta niña, ¿qué está pasando en esta zona? Al tiro se genera la duda respecto de una zona geográfica y no necesariamente tiene que ver con el mismo fenómeno. En el caso de Tamara, hoy día yo creo que esa familia, bueno, mediáticamente o en el ambiente, creo que se genera una sensación de pseudo tranquilidad. Ah, encontraron el cuerpo de Tamara, qué bueno. Pero la familia hoy día necesita certezas. ¿Qué fue lo que pasó cuando ella estaba leyendo ese libro ahí? Claro. ¿Quién se acercó a ella? ¿Un conocido? ¿Un desconocido? ¿La asaltaron? ¿La apremiaron? ¿Cómo termina ella ahí? Si sin esa verdad, hoy día ese abuelo, hoy día don Óscar, hoy día Lorena, la mamá, hoy día su padre, sus amigos, sus cercanos, no pueden estar tranquilos, no pueden vivir el duelo tranquilo. Pero lo que es súper poco esperanzador es que por 5 meses ellos buscaron algún testigo, alguien que haya visto algo o alguien que haya sabido de algo. Y nunca se supo de nada. No. Entonces, pese que hoy día aparece el cuerpo, ¿dónde estarán esos testimonios que ayuden a revelar qué fue lo que pasó? Si no aparecieron en estos 5 meses esos testimonios o esas personas que vieron, que supieron, que escucharon algo, entonces, ¿por qué van a venir ahora? Sí, lo que ocurre es que de hecho, fíjate que tu pregunta, Connie, tiene mucho sentido también con lo que decía Eduardo hace 2 segundos atrás, que tiene que ver con qué cosas se hicieron y qué cosas no se hicieron antes del hallazgo del cuerpo de Tamara Zurita. Y es ahí donde de alguna manera hay una urgente necesidad, en el fondo, de amparar todos los protocolos asociados a la ley.
Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que Tamara Zurita desaparece y de ahí en adelante se aboca a la gobernación, yo vi la gente de la gobernación, la gente de la región del Biobío, desde sus autoridades políticas, los bomberos, las policías, todo el mundo abocado para poder encontrarla. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que el encontrarla era un trabajo a posterior, desde el minuto que desaparece hacia adelante. Y es ahí donde nosotros hacemos la diferencia, que nosotros necesitamos reconstruir la vida. Y esa vida la reconstruimos a nivel de teléfono, de telecomunicaciones, de redes sociales, de amistades, y no está, voy a poner un ejemplo, la declaración voluntaria. No sé si me explico. Ya. Entonces tiene que haber una línea investigativa obligada por la ley, insisto, que manda, prohíba o permita respecto al resguardo y a los protocolos y procedimientos que debe tener la policía y las fiscalías para este tema. Entonces, es ahí donde de alguna manera podemos hoy día llegar al cuerpo, ¿cierto? Claro. Respecto a esta reconstrucción, descartar el suicidio, descartar la participación de terceros, descartar la evasión, descartar distintos tópicos que se dan dentro de desde el tema de las desapariciones. Y de ahí en adelante, ya llegando al cuerpo, se empiezan a hacer las pericias y las líneas investigativas, pero tiene que ser una línea investigativa que esté amparada bajo la ley y que de alguna manera le dé certeza a la familia, a la fiscalía, a las policías y a la opinión pública de qué efectivamente le pasó a Tamara Zurita y quiénes son los responsables, si es que hubieron o no la participación de terceros. Eso es lo que pide su abuelo. Óscar Ortega dice, nos da el hallazgo de Tamara, de osamenta, nos da cierta tranquilidad, nos permite cerrar un ciclo, pero Claro. esto continúa. Claro. Y dice él, vamos a seguir inquietos hasta conocer qué fue lo que pasó. Primero, ellos quieren darle una digna sepultura. Entiendo que por información de la Seremi de Justicia, que según viene en el diario El Sur de Concepción, ¿Ya? el cuerpo va a ser recién entregado el 4 de febrero. Para poder tener el tiempo justamente de desarrollar esta autopsia, para poder, ojalá, dar con la verdad. Fíjate que me escribe Javier Enríquez, él es el hermano de Héctor, el ingeniero desaparecido claro. en San Pedro de Atacama, que también está muy involucrado en esta ley de extraviado. Y primero nos agradece por estar tocando este tema, por no bajar la guardia respecto de esta ley que ojalá salga en algún momento. Pero a él le llama la atención que en definitiva, claro, la falta de protocolo y que nuevamente en estos casos son personas civiles que de manera, entre comillas, fortuita Estoy con Héctor. encuentran un cuerpo. Me dice, hace poquito en Catarpe, en San Pedro, encontraron un cráneo. Una persona lo encontró así como de la nada. Aquí un bañista también le sorprende que aparece dentro de este banco de arena un cuerpo. Entonces, claro, se debe a que hay falta de protocolo, se debe a que los entes no siguen buscando, o hay algo también detrás, porque uno lo podría llevar a pensar de que en definitiva No había búsqueda. no hubo búsqueda, o que lo lanzaron el cuerpo con tal de que ya no siga en el tapete el tema. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué una persona X tiene que encontrarlo? Sí, ahí se desprenden muchísimas preguntas. Ayer lo deslizábamos de alguna manera, estaba muy fresca toda la información, todavía no estaba la confirmación de que fuera Tamara, pero también lo deslizamos aquí en el programa. Cómo una persona que es un bañista, que está turisteando, encuentra esto, y es esa persona la que da aviso. O sea, y además a tan poca distancia del punto en donde ella iba a leer, en la parte de ahí sobre mí, sobre mi imagen está ahí. Ella iba a leer ahí y a 2 kilómetros se encuentra el cuerpo de Tamara. Entonces, pucha, ¿se estaba buscando realmente? El inspector Vallejo dijo algo que me pareció súper inteligente cuando él dice, no se le preguntó a los lugareños por imágenes del sector en verano para saber si había diferencia en la geografía, si aparecían islotes, para ver dónde buscar bien realmente. La búsqueda se hizo en 15 kilómetros, se rastreó muchísimas veces. Sin embargo, estaba ahí muy cerca y aparece a partir de estos islotes que se generan por una familia, por una persona que estaba turisteando. ¿Se estaba buscando? ¿O las búsquedas se empiezan a apagar? Dejan de salir en los medios y poco a poco empiezan otros casos y vámonos para allá y se estaba buscando, se estaban haciendo los mismos esfuerzos que se hicieron los primeros 10, 15 días. Te lo pregunto, Francisco, porque uno igual lo comprendería hasta cierto punto. O sea, chuta, pasa el tiempo, la verdad es que bueno, en algún momento veremos si se usa algún antecedente nuevo. La famosa carta de la fiscalía que te dice, usted aporte nuevo un antecedente nuevo, nosotros activamos todo esto. ¿Se sigue buscando realmente? Lo que pasa es que, bueno, yo soy bastante crítico respecto al tema de los sistemas de búsqueda.
en estos sistemas de búsqueda, y perdonen que sea majadero en nombrarlo, yo estoy a favor de esa ley. De la ley de búsqueda de personas o con presuntas desgracias, o pónganle el nombre que quieran. La ley de extraviados. La ley de extraviados, o en fin. Lo que ocurre es que en la búsqueda en terreno no hay ningún elemento que esté al amparo de la ley, de la Constitución Política del Estado, del Código Civil, del Código Penal, en fin, los abogados podrán... No está escrito. No está escrito en ninguna parte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que llega los bomberos y los bomberos buscan por su cuenta. Llega Carabinero busca por su cuenta. Llega la PDI busca por su cuenta. Existe, efectivamente, llegan los topos y los topos de alguna manera también buscan por su cuenta. Existe claramente un punto de convergencia, que son los puestos mandos que se establecen, que son los fiscales que se hacen presentes, que son las autoridades políticas que se hacen presentes, pero que de alguna manera aunan o que de alguna manera direccionan en términos de coordinación y no de mando este tema de las búsquedas. Y es ahí donde empieza y termina el problema. Cuando dejamos al libre albedrío o cuando dejamos al libre análisis y por ende también la libre actitud de cada una de las instituciones para que puedan buscar. Entonces, fíjate lo que ocurre. Nosotros llegamos a muchas búsquedas y decimos, ok, mire, nosotros nos vamos a sumar, somos los topos, mire, esta es la forma que nosotros hacemos cuadrículas de búsqueda, tomamos una cuadrícula de búsqueda, la superponemos sobre una foto satelital y decimos, mire, este es un sector de interés. Buscaron acá y se empiezan a mirar todo el mundo. Sí. ¿Quién buscó? Claro. ¿Cuándo buscó? ¿Cuántas personas buscaron? ¿Qué tipo de búsqueda hicieron? ¿Cómo buscaron? ¿Metieron buzo? ¿Metieron perro? ¿Metieron radar? Entonces empezamos a... ¿Y cuál es el punto? Entonces empiezan... Sí, ahí parece que buscaron los bomberos. A mí me contaron que los PDI pasaron por ahí. Claro, y yo vi que el ejército también pasó. Entonces empezamos de alguna manera a generar, y no quiero decir la palabra desorden, pero hablamos de esta descoordinación que se da interinstitucional en términos de poder buscar y generar una búsqueda efectiva. Sí. Si nosotros hoy día, insisto, no estoy hablando de voluntad, la voluntad que tienen todas las instituciones del Estado y de voluntarios en Chile, efectivamente es la mejor voluntad que podemos tener todos, porque todos tenemos un fin común, que es llegar y encontrar a la víctima que se está buscando. Lo que ocurre es que no hay un elemento técnico y un elemento jurídico y un elemento asociado a la ley que de alguna manera obligue y establezca un protocolo absolutamente claro, e insisto, majaderamente, bajo el amparo de la ley, que efectivamente los topos se sumen y se sumen de esta manera. Hay protocolos, hay normas, y hay cosas que de alguna manera las genera la UNEMI, genera el SNO de los bomberos, genera el sistema que tiene Carabineros, pero de alguna manera no hay una cohesión jurídica, ojo, jurídica asociada a esto. Y es ahí donde yo puedo ver una oportunidad de mejorar este tema y que la ley de esta ley de extraviados debiese abordarla, claro, para que efectivamente los topos no lleguen a buscar por las de ellos, o la Fiscalía no busque según los de ellos, o Carabineros, la PDI o algunas instituciones que lo hacen. Que insisto, cada una de ellas lo hace con el mayor profesionalismo, con la mayor voluntad, pero que de alguna manera deben converger jurídicamente en un punto. Porque fíjate dónde ocurre, y con esto termino. Todo lo que nosotros hagamos, ya sea los topos, Carabineros, la PDI, el ejército, los bomberos, debe ser, por ejemplo, si hay participación de terceros, judicializable. Todo debe terminar en una prueba, ya sea de testigo o en un juicio. Por lo tanto, nada de lo que nosotros hagamos debe ser al azar. Cuando en algún minuto en una búsqueda se llaman a voluntarios para venir a buscar a alguien. Cuando pasa algo en el cerro y llamamos a voluntarios que tengan instrucción de montaña a venir. A nosotros nos ha pasado, hemos ido a búsquedas de personas en cerros, en que en definitiva se hace un llamado público a que vengan a buscarlo, y al otro día nosotros llegamos al mismo cerro y al mismo lugar donde ya habíamos buscado y empezamos a encontrar mochilas, gorros, botellas de agua, bastones de trekking. Para nosotros eso es el sitio del suceso, y así nos hemos capacitado, claro, con las distintas policías. Se contamina el tema y finalmente llevan al error y obviamente a la pérdida de tiempo.